cuenta, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Osandón y de los diputados señores Castro, don José Miguel, Jurgensen, Mesa, Pardo, Pérez, don José, Pérez, don Leopoldo, Prieto, Rajev y Santana, don Alejandro, que modifica la ley número 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar para incorporar en el procedimiento judicial a que da lugar su infracción la asistencia obligatoria del infractor a programas terapéuticos o de orientación familiar y otras medidas cautelares. Boletín 12.537-18. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina y Luc, y de los diputados señores Jurgensen, Paulsen, Romero, Sauerbaum y Torrealba, que modifica el Código Civil para eximir del pago de alimentos subsidiarios a los adultos mayores de la cuarta edad. Boletín número 12.552-18. Oficios ordinarios números 733, 734 y 735 de la Directora Nacional de Menores, por las cuales remite informe solicitado en la glosa 06 del programa 02 del Sename. Un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que no se accedió a la solicitud de esta comisión para que se le remitiera para su estudio e informe el proyecto de ley que fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo, correspondiente al boletín número 12.506-25, actualmente radicado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que en esta comisión el diputado señor Leonidas Romero Sáez reemplazará en forma permanente al diputado señor Cristóbal Ruiticoechea Ríos. Oficio número 707 de la directora del Sename, mediante el cual remite informe que aclara y rectifica la glosa presupuestaria número 5, contenida en el oficio ordinario número 525 del 22 de marzo del 2019 del programa 01, ley 21.125. El oficio número 525 se encuentra disponible en la cuenta de la sesión 45 celebrada el 3 de abril del 2019. Oficio número 739 de la directora del Sename, mediante la cual remite informe exigido en la glosa 02, programa 01 presupuestario del Sename. Un oficio de la diputada señora Pamela Giles, en la cual acompaña un pareo acordado con el diputado señor Álvaro Carter. Una nota del jefe de bancada de Bópoli, mediante la cual informa que el diputado Sebastián Keitel será reemplazado en esta sesión por el diputado Cruzcoque. Indicaciones del diputado señor Luis Rocafula a los boletines refundidos de pensiones de alimentos, y además nos acaban de llegar, señores diputados, otras indicaciones. Por último, el oficio número 50 del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita a la Comisión tenga bien informar respecto a las leyes que considere de mayor interés con el objeto que sean analizados en un futuro próximo por dicho departamento. Todos estos documentos, señores diputados, de que se ha dado cuenta, están en la página web de la Comisión de la Cámara de Diputados. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. El acta de la sesión número 45 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones, y el acta número 46 queda a discusión de los señores diputados y diputadas. Sobre asuntos varios. ¿Se ofrece la palabra? ¿No hay asuntos varios? No, sí, yo sabía que usted se opone a todo lo que llegue. Bien, entonces pasamos a la orden del día y en primer punto vamos a recibir a los funcionarios dirigentes del Servicio Nacional de Menores, Sename, para que se refieran al cambio al proceso de cierre del CREAT de Valparaíso y la apertura de 4 casas de acogidas para los niños y niñas que estaban en este centro. Así que invitamos a los señores dirigentes, por favor, que puedan sentarse. Diputado, ¿podría un poquito para allá, un poquito para acá, o sentarse a la derecha, para que pudieran los dirigentes
Presidente, si me permite, nos ha llegado recién al correo electrónico una nota de la oficina del diputado señor Eduardo Durán, en lo cual se informa que por problema de salud se verá imposibilitado de asistir a la sesión del día de hoy. ¿Será influenza? O influencia. ¿Será influenza o influencia? No, está fuerte la influenza en la... Sí. Yo me vacuné. Como todo adulto mayor me vacuné. ¿No se ayer? Yo debería hacerlo también. Bien. Mañana. Le damos la más cordial bienvenida a los dirigentes del Frente Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, agradecido de que puedan concurrir a esta sesión, la cual está siendo televisada, ¿cierto? Y que puedan exponer desde su punto de vista hoy día cuál es la situación de Sename frente a los cambios. Así que primero me gustaría que se presentaran, ¿cierto? Y luego su exposición. Nombre y cargo. Sí. Ese. El de abajo, sí, ahí está. Alicia del Basto, ¿Ya? presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sename, AFUSE, y integrante del Frente de Trabajadores de Sename. Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename y miembro del Frente de Trabajadores del Sename. Yuri Contreras, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales, ANFUR, y vicepresidente nacional de ANEF. Muchas gracias. Suya la palabra. Señor presidente, honorables diputados y diputadas integrantes de esta comisión. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, agradecemos la invitación de esta comisión porque hay que decirlo con claridad que hemos estimado necesario poner ante ustedes como Frente de Trabajadores de Sename la actual situación que se refiere al proceso de cierre de creación de las denominadas residencias de vía familiar en el Sename. Sin duda, uno de los hitos que marca este proceso de creación de las residencias es a partir de una deficiente evaluación de lo realizado en el CREAT de Playa Ancha de Valparaíso, con informes de organismos de las Naciones Unidas que demandaban su cierre y sobre el cual el anterior gobierno también tenía el mismo propósito de cerrar, y donde nosotros teníamos y tenemos la convicción de que era y es necesario crear mejores condiciones para la atención de niños y niñas vulnerados en sus derechos. Sobre esta iniciativa de cierre de los CREAT podemos señalar de manera categórica que este Frente de Trabajadores, desde las primeras conversaciones con las actuales autoridades hasta el día de hoy, nunca hemos manifestado oposición a este proceso, con la convicción de que es necesario construir una mejor institucionalidad respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, situación que hace muchos años hemos venido denunciando y que no se ha cumplido por parte de cada uno de los gobiernos de turno. Por consiguiente, la responsabilidad es de quienes han estado a cargo de este servicio y no de sus funcionarios y funcionarias, como se ha hecho ver públicamente. Solo a modo de clarificación, no hemos sido nosotros los que han colocado rejas o subido los muros para evitar los abandonos de los CREAT por parte de niños, niñas y adolescentes, sino los ha realizado el propio Estado de Chile, con la aceptación de todos, Poder Ejecutivo, Judicial, incluso de este propio Parlamento. Es por ello que lo expresado por la directora nacional en la columna de la semana pasada en el diario La Tercera, en términos de nuestra supuesta resistencia al cambio, no se ajusta a la verdad con respecto a quienes somos asociaciones nacionales que constituimos este frente y representamos más del 95% de los funcionarios y funcionarias. Lo único que esperamos y que creemos, no es mucho, es que este proceso de transformación se realice bien. Esta administración se fijó como uno de sus objetivos prioritarios materializar el cierre de todos los CREAT del país, continuando en el presente año con los CREAT Pudahuel, Galvarino de la región metropolitana, CREAT Nuevo Amanecer de Concepción y CREAT Arica. En reemplazo de estos CREAT se crearían 14 centros nuevos, 11 de ellos residencias de vida familiar y 3 RAE, que son residencias de alta especialidad para el próximo año los restantes. Casa Nacional de Santiago, Entre Silos de Talca, Femenino Capullo de Chihuayante, Lactante y Preescolares Arrullo de Concepción y los CREAT Belén y Alborada de Temuco. Un gran desafío para el servicio. Proceso que no ha sido fácil para los trabajadores en su primera instancia,
lo que significó pasar a todos los funcionarios del CREAP Playa Ancha que trabajan directamente con niños y niñas por una evaluación psicolaboral para optar a trabajar en estas residencias, lo que significó que el 25% de los trabajadores quedaran fuera del sistema. Sobre esta materia no llegamos a acuerdo y en virtud de lo anterior presentamos un recurso a la Contraloría pidiendo que se pronuncie sobre este proceso administrativo y estamos a la espera de su respuesta. Entendemos que es nuestro legítimo derecho, considerando que todos los contratados en el servicio han sido evaluados en su ingreso. En paralelo, en consideración de que los funcionarios y funcionarias que no pasaban las evaluaciones psicolaborales o aquellos cuyos cargos que no estaban considerados en las nuevas residencias no tendrían ninguna indemnización y algunos de ellos con muchos años en el servicio, llegamos a un acuerdo con la directora nacional que está reflejado en la ley de 21.126 de reajuste de los trabajadores del sector público de fecha 17 de diciembre del 2018, que en sus artículos 52 establece derechos indemnizatorios para las personas que no quisieran quedarse o que no pasaban la prueba psicolaboral u otra razón por la que no quisieran continuar en el servicio. También en el artículo 53, donde acordamos con el servicio, ya y el Parlamento así lo aprobó también, es que las personas podrían irse hasta 5 años antes de jubilar, ¿cierto? Retirarse del servicio y poder irse con los bonos y negociaciones que ha realizado la ANEF durante los últimos años. Señor presidente, estimados diputados y diputadas, concurrimos a esta comisión a denunciar que este proceso de instalación de las nuevas residencias se han cometido graves irregularidades con vulneraciones a niños, niñas y adolescentes y también a nuestros asociados y asociadas. A la fecha, en estos 3 meses, más de 18 agresiones a funcionarios con pérdida de días de trabajo en estas residencias de la Quinta Región. Al día de la instalación de la residencia no existía protocolo de intervención en crisis. Hasta el día de hoy no lo hay. No estando listas, 2 de las residencias y con la premura de cierre de Playa Ancha, se tomó la decisión de llevar a los niños a un campamento por casi 2 semanas, habiéndoles señalado que los niños por el mismo proceso de cierre y cambio no estaban en condiciones de ir a ese campamento. Resultado de ello, todos los días hubieron chicos descompensados, niños y funcionarios agredidos, por lo tanto, eventos donde permanentemente tuvo que asistir carabineros. Las orientaciones técnicas están aún en revisión. Se nos ha informado que no ha sido posible que Salud responda a los requerimientos de niños y niñas de las residencias, por lo tanto, han tenido que hacer convenios con clínicas privadas. Y lo último, hemos tomado conocimiento que la residencia de Villa Alemana, que ya está en funcionamiento, se tendrá que cerrar porque no reúne las condiciones para su funcionamiento y tienen que buscar un nuevo inmueble. ¿Cómo se llama eso? También se llama vulneración de derechos, tanto hacia los niños, niñas y trabajadores. Y la residencia de Coyhaique, totalmente destruida por los mismos jóvenes y con recursos de protección de los vecinos. Una exposición detallada sobre estas nuevas residencias estará a cargo de mis compañeros presidentes que me acompañan, indicar que esta situación se la hemos representado a la directora nacional y lo único que hemos solicitado no es detener el proceso de cierre de CREA y paso a residencia, sino hacerlo bien, donde se tomen el máximo los resguardos posibles, que con la experiencia de lo realizado en Valparaíso y Coyhaique es fácil identificar, pero sentimos que no existe la voluntad de escuchar y prima el apresuramiento y tosudez en algunas materias que nos resultan incomprensibles. A continuación, mis compañeros van a hacer el detalle de lo que ha ido pasando con la instalación de cada una de estas residencias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Nosotros vamos a hacer entrega de un documento donde detalla el pormenores de las situaciones que han ocurrido en los centros. Y Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename. Antrase. Sí, es la única presentación que hay. Como les decía, la idea es hacer una presentación del documento que le van a hacer entrega, donde detalla pormenores de las situaciones que han ocurrido en los CREAT. Lo primero, decir algunas ideas fuerzas. ¿Ah? Es que el CREAT de Valparaíso, pero las residencias que están en Coyhaique y Valparaíso. Hay residencias en estas 2 regiones.
Lo primero, alguna idea fuerza. Primero, dejar claro que los trabajadores no estamos por el cierre de los CREA y que lo que hemos dicho que el modelo CREA no era el que correspondía para la necesidad de los niños y niñas. Hace tiempo que venimos planteando que el CREAT fue una buena idea en el papel, pero que nunca se llevó a la práctica y que obviamente era vulneratorio de derechos. Lo otro, que nosotros siempre hemos estado en disponibilidad de avanzar en un centro y en residencia, obviamente, muchos menores, residencias que sean más personalizadas y residencias que sean más especializadas, porque entendemos que el perfil que se mezcla en los CREAT es muy grande y no permite hacer una atención directa a las necesidades de niños y niñas y adolescentes que atendemos. Las residencias se hicieron y se están haciendo en paralelo de lo que se está construyendo tanto en la Cámara de Diputados como ahora en el Congreso del nuevo servicio, que contempla también esto de avanzar en residencias más especializadas. Nosotros desde el gobierno anterior que venimos trabajando en ese proyecto y siempre hemos estado disponibles para eso, insistimos, porque los centros masivos no son la solución para estos niños. En este tema de residencia, clarificar sí que nosotros no hemos tenido participación y no se nos ha querido escuchar también, obviamente, con la experiencia que tenemos los trabajadores, los funcionarios y sobre todo con el conocimiento que tenemos de los niños y niñas que se atienden y adolescentes que se atienden. El lanzamiento de esta nueva residencia ha sido poco claro, ha sido sin protocolo, ha tenido falencias de normativas técnicas, ha puesto en riesgo a los niños y a los funcionarios que allí laboran. Otra de las ideas fundamentales es que nosotros creemos que sin la ley de garantía aprobada, obviamente esta y cualquier otra residencia no va a tener posibilidad de cumplir su objetivo, porque efectivamente se puede tratar de ley muerta, de la letra muerta, porque efectivamente no hace que el Estado en su conjunto se responsabilice. Nosotros tenemos solamente acuerdos y convenios con salud, con senda, con educación, pero son convenios que no dan la necesidad o la atención necesaria para estos niños y niñas. Muchos de nuestros niños van al colegio, pero son enviados a la casa porque no tienen un comportamiento adecuado como lo que se piden en algunos colegios. En el tema de infraestructura, nosotros vemos que tanto Coyhaique como otras residencias acá en la región metropolitana, Cerro Alegre, Quillota, Viña del Mar, son residencias que tienen una estética bonita, pero que no cumplen las condiciones para lo que se requiere. La residencia de Coyhaique está situada en un barrio residencial, en un barrio bueno, digámoslo, y es una residencia que cualquiera la querría tener como casa, pero obviamente no tiene las condiciones para atender a los 15 niños que deberían llegar ahí. Hoy día tenemos alrededor de 12 y más si es que la residencia, como nos está pasando acá en la región de la quinta región en Valparaíso, se han pasado de los 15 niños que se habían presupuestado. No tienen características de seguridad y esto pone en riesgo a los niños, porque el tema de los vidrios, las agresiones, las situaciones de conflicto, pone en riesgo la vida de los niños que están ahí, del propio niño que está descompensado, pero también de los demás niños. Ninguna tiene espacio de esparcimiento para los niños como se requiere, porque con 15 niños, casas como las que se están haciendo no dan. O sea, si fueran 5 niños, 7 niños, lo más probable es que tendrían espacio para esparcimiento. O sea, aquí se tienen que hacinar en algunos momentos cuando van a ver televisión, cuando van a compartir en alguno de los espacios. Ninguna permite una segregación real de los perfiles de los niños. Uno de los temas que más se nos criticó es que nosotros no hacíamos una real intervención. ¿Por qué? Porque el perfil que teníamos en los centros CREAT era tan variado que no hay ningún equipo profesional que sea capaz de intervenir con niños, desde aquellos que infringen la ley, que son inimputables, a niños que están por abandono o por situaciones de maltrato, pasando por aquellos que están por abuso sexual, por aquellos que tienen problemas de salud mental grave. Hay un rechazo ciudadano a lo que están haciendo hoy día la residencia. Nosotros entendemos que se hizo toda una difusión de la residencia, pero no se trabajó con la comunidad. Y eso pone en riesgo hoy día a los niños, porque obviamente el rechazo de su comunidad es también una vulneración para ellos. Ya los niños saben
que en algunas residencias están pidiendo que las saquen y que hay recursos de protección, el entorno, la comunidad. Es un problema, como decía adelante, al no estar preparada para situaciones de crisis. Hoy día ya en Coyhaique se ya ha invertido más de 7 millones solamente en reparaciones, y eso que lleva unos cuantos meses Coyhaique. En el tema de segregación queremos insistir, el tema deficitario, peor que en los CREA, porque en los CREA por lo menos habían casas, había espacios más grandes donde podía de alguna forma segregar según perfiles y según necesidades del niño. Hoy día los espacios que se tienen no se segregan. Hoy día, por ejemplo, en Coyhaique tenemos un niño que estuvo en el CIPCRC cumpliendo una condena, infractor de ley, que cumplió su condena y como necesita protección, hoy día está en la residencia con niños que han sido vulnerados, con niños que han sido abandonados o han sido maltratados. Como decía, la mezcla de estos perfiles es complicada porque aquí tenemos niños inimputables, niños con problemas y severos problemas de salud tanto corporal como mental, y tenemos a niños que han sido hostigados por aquellos que obviamente son mucho más avesados y conocen mejor el sistema. Esta mezcla impide algo que nosotros poníamos como el centro de cualquier reforma, que era la especialización en la atención de estos niños para realmente poder hacer una intervención que repare, que restituya derechos, pero que también pueda hacer un tema de droga, de las necesidades que tengan los niños. Lo decíamos que los propagandas de los CREA, de las pequeñas que permiten mejor convivencia, mejor atención, vida familiar, terminan hoy día con hacinamiento. Las residencias sobrepasan los mínimos o los estándares que se hayan puesto de cantidad de niños atendidos. Aquí me parece que en Quillota, no, en Vía Alemana tenemos más de los 15 niños que ya se habían previsto, y obviamente ya las condiciones eran malas como para 15 niños, y con más niños es peor. Actualmente resulta imposible que los niños coman, vean televisión todos juntos, porque tienen que hacerlo por algunos grupos chicos, porque no permite eso la infraestructura. El modelo técnico fue tardío. La residencia de Coyhaique se abrió y 3 meses después recién llegaron orientaciones técnicas. Obviamente en esos 3 meses no se sabía cómo enfrentar la atención de estos niños. Solo hubo inducción a los funcionarios, no existían protocolos que fueran oportunos, estables, estándares y efectivos que permitan afrontar las diversas situaciones. Como decía, existió improvisación y reactivo, y un trabajo reactivo a lo que fue pasando. Los modelos técnicos normalizaban situaciones que para nosotros no las creemos que son insostenible, como por ejemplo el maltrato de los niños a los funcionarios. Tenemos una de las primeras orientaciones técnicas que afortunadamente hoy día fueron cambiadas, decía en un párrafo que los funcionarios que iban a laborar tenían que tener claridad que iban a ser agredidos por los niños y que era parte de su trabajo. O sea, a algún funcionario público que le digan que es normal que los niños te agredan y que tienes que entenderlo como parte de su trabajo. Eso obviamente lo hicimos ver y lo cambiaron, pero eso deja ver cuál es la visión que se tiene de la autoridad que está ¿cómo se llama esto?, ejecutando y diseñando estos protocolos. Se ha planteado dentro del protocolo que no se puede avisar ni a PDI ni a Carabineros en situaciones de conflicto grave. En Coyhaique fue instrucción clara, incluso cuando se cometen delitos, es algo que va en contra de la ley, porque el funcionario público, cuando ve que se comete un delito, tiene la obligación de avisar. No se puede llamar a Carabineros. No tienen cadena de custodia. En Coyhaique tenían un cajón donde la droga la estaban acumulando, porque como no hay cadena de custodia, como hay una instrucción de no llamar a Carabineros ni a la PDI, después ir a Fiscalía al día después o a los 2 días después, esto era para que efectivamente no hubiera una conmoción pública y que no hubiera un reproche, digamos, a la situación que estaba pasando ahí. Ese clima de impunidad ha permitido una dinámica perversa. Hoy día tenemos, la Alicia conoce mejor el número, pero una cantidad no menor de funcionarios
que han sido agredidos y que han ido a la mutual por agresiones graves. O sea, tenemos una situación de una agresión de tipo sexual en Coyhaique, que es el niño este que fue después al CIPSRC, y que si no fue por una oportuna acción de los compañeros, hay una funcionaria, una profesional que habría sido agredida sexualmente. Y esto es porque la dinámica que se está creando en estas casas para hacer avanzar este proyecto no ha contemplado que efectivamente aquí hay que trabajar con niños que tienen una visión distinta a lo que son las reglas y la normal convivencia. Lo hablábamos de los protocolos, el modelo técnico, no hay vehículos en estos CREAT, por lo tanto todos dependemos de lo que sea la ambulancia, algunos otros vehículos de emergencia. Entonces en situaciones graves, perdón, en esta residencia, en situaciones graves no tenemos cómo tomar la decisión y esperar, y tenemos que esperar una ambulancia o esperar locomoción colectiva, taxi, para sacar a un niño cuando está en una situación compleja y grave. Estos centros están siendo atendidos del aspecto alimenticio por la JUNAEP, cosa que no está dando ningún resultado, porque las raciones de JUNAEP, que pueden estar bien para un niño que va al colegio, no son las mismas raciones que necesitan este tipo de niños, y sobre todo niños que vienen con alto consumo y que están en un proceso de desintoxicación, que obviamente ingieren y requieren más alimento. Esto está siendo un problema bastante serio en los centros nuevos. No se tomó ningún resguardo para cosas básicas, como por ejemplo el lavado de ropa. Están siendo lavadas toda la ropa en la lavandería de los CIPSRC, porque los centros nuevos no contemplaban que había una demanda por el lavado de ropa, cosas de ese estilo. La dotación aún no está completa, incluso se hablaron de concursos externos que van a ser súper rápidos para poder completar la dotación de estas residencias, y esos concursos han sido más lentos que los concursos que antes hacían, incluso en forma interna, para poder hacer promociones o traslados de funcionarios que permitieran por lo menos tener el personal adecuado para esta residencia. Las residencias no cuentan con personal administrativo, todo esto se hace desde las direcciones regionales. Hay una recarga en las direcciones regionales que está teniendo un problema de dificultad grave, porque incluso se han atrasado el tema de pago de sueldo y todo eso, porque la recarga no es posible atenderla en unidades como direcciones regionales de Coyhaique, de otras que son unidades chicas. Como decíamos, hay diversas vulneraciones de derecho a los funcionarios, o al niño y niña, y también a los funcionarios, porque se normaliza la violencia en estos. Nosotros lo decíamos, el lanzamiento de esto se hizo con mucha publicidad. Se planteó el tema de que aquí se iban a hacer un Sename 2.0, que las residencias, los CREAT, residencias masivas, se terminaban, y hoy día pasábamos algo que iba a solucionar los problemas, pero esto no se hizo un trabajo previo que permitiera que se entendiera por parte de la comunidad qué es lo que van a hacer estos centros. Tenemos en Coyhaique un recurso de protección que fue acogido, están en tramitación para pedir la salida del CREAT de los vecinos, y también se han anunciado vecinos de Viña del Mar y de Villa Alemana, que anuncia el cierre de Villa Alemana, y se anunció, como decía Alicia, el cierre de Villa Alemana porque no se contemplaron cosas mínimas, y entiendo que hasta el alcalde de Villa Alemana dijo: no puedo dar los permisos para que esto funcione, y hoy día se está anunciando el cierre con niños que ya están ahí en Villa Alemana y que ya saben que van a ser cambiados nuevamente, y que obviamente eso tiene que ver también con una estigmatización. En síntesis, los anuncios del modelo sólido, especializado, masivo, familiar, un modelo que iba a dar respuesta a las críticas transversales, no se ha cumplido, y los CREAT hoy día, lo que fueron los CREAT hoy día, nuevas residencias, están teniendo los mismos problemas. La implementación improvisada, sin protocolos coherentes, ni útiles, agresiones a los niños. Lo más grave es que el servicio, el análisis que hace y las conversaciones que nosotros hemos dado con el servicio, cuando le hacemos ver toda esta constatación de tantos funcionarios agredidos, algo está pasando. De niños que salen a la calle y que hoy día ya no se les llama como en el CREAT Pudahuel, que se evaden y la tele está ahí viendo cuando los niños se arrancan, porque hoy día no hay ninguna
cosa que le impide al niño salir, el niño sale a la calle, se drogan y vuelven con consumo, vuelven después de haber estado todo un día en distintas situaciones que ponen en riesgo. Entonces, cuando uno hace este análisis con las autoridades, lo que más nos preocupa es que el análisis no asume, o sea, la autoridad no asume la responsabilidad en el sentido de que efectivamente no lo hemos hecho bien y que hoy día hay que dar un vuelco a lo que se está planteando aquí porque se pone en riesgo la atención de estos niños. Eso era, Yuri va a terminar. Muchas gracias. Yo, producto del análisis de mis compañeros, voy a hablar de algunos aspectos externos, que tienen que ver con aquellas cosas, digamos, que evidentemente son herencia, digamos, Ahí sí. Aquellos aspectos, digamos, que son herencia del sistema anterior y que evidentemente no han sido corregidos. El tema de la intersectorialidad ha sido un elemento que nosotros hemos levantado y hemos sostenido desde 20 años atrás, dada, digamos, que efectivamente toda la política pública de infancia recayó en aquellos funcionarios y funcionarias que formamos parte del Sename. Y otros actores, digamos, evidentemente rehuyeron sus responsabilidades y hasta el día de hoy tampoco la asumen. Por ejemplo, se nos habló, digamos, de que iba a haber un nuevo trato con el Poder Judicial, de manera tal, digamos, de que la cantidad de niños que ingresaran a la red Sename bajara considerablemente. Sin embargo, han sido nuestros equipos jurídicos de las direcciones regionales las que han tenido, digamos, que disponer, digamos, de sus tiempos para enfrentar, digamos, y establecer algún nexo con algún juez de familia, digamos, pidiéndole, digamos, que no sobrepoble los centros. Como ejemplo de esta situación, les puedo dar ejemplo, no de Valparaíso, sí, pero sí de la región metropolitana, porque es la más, evidentemente, la más grande. Nosotros tenemos 6 abogados para atender 160 causas semanales. De manera tal, digamos, que evidentemente nuestra capacidad de evitar que sigan ingresando niños a la residencia es absolutamente imposible. De ahí la sobrepoblación que manifiestan nuestros compañeros, porque estamos además en el periodo estival, digamos, estamos en verano. Nosotros sabemos por historia que en invierno la cantidad de niños que van a recurrir a nuestra residencia va a aumentar al doble. Y si hoy día ya estamos sobrepoblados, imaginen lo que va a pasar en julio, agosto, septiembre. Respecto a los ingresos, seguimos teniendo ingresos de madrugada, de día o de noche. Dependiendo, digamos, de la orden del tribunal, el niño llega en esas condiciones. Como hoy día, además, tenemos que la alimentación la provee la institución JUNAEF, evidentemente, cuando esos niños llegan a la residencia, no tenemos que ofrecerles, digamos, cuando están ingresando en la madrugada, y a veces, cuando hay sobrepoblación, tampoco tenemos camas. Respecto, digamos, a la escolaridad, uno de los elementos centrales que se sostuvo en el acuerdo por la infancia, decía, digamos, que los niños iban a tener escolaridad permanente. Hoy día, los niños de Valparaíso, que han ingresado a los colegios, evidentemente por su conducta, porque evidentemente tienen una serie de daños que nosotros hemos manifestado y hemos mencionado, como trastorno del vínculo, trastorno del control de impulso, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, trastorno traumático del desarrollo, CI lento, evidentemente no calzan con la escolaridad habitual y normal. Por lo tanto, independientemente, digamos, de que pueda existir la matrícula, son segregados en el mismo día o en el día siguiente. De ahí, digamos, que evidentemente la escolaridad hoy día no se está cumpliendo. Respecto a los niños diagnosticados, digamos, con salud, ya sea mental o física, con impedimento, tampoco tenemos oferta. Tampoco hay oferta para ellos en los colegios de Valparaíso. Por lo tanto, vulneramos nuevamente sus derechos. Respecto a salud, se nos dijo, digamos, que íbamos a tener está en el proyecto a largo plazo, me imagino yo, porque evidentemente lo que se propone, que es interesante en términos de cubrir las necesidades de atención de salud mental, se habla de capacitar a médicos generales en atención de atención primaria para el tratamiento de salud mental infanto-adolescente, se habla de implementar 15 nuevos centros de salud mental comunitaria, se habla de aumentar progresivamente la cobertura nacional de los programas de apoyo a la salud mental infantil, etcétera. Eso hoy día no existe, no existe. Por lo tanto, no tenemos la salud de atención primaria, evidentemente cuando un niño está enfermo de un dolor de estómago, podemos recurrir al consultorio más cercano, pero evidentemente cuando un niño, y se los voy a nombrar porque evidentemente esto también
y disculpe que use la palabra evidentemente porque debería ser de conocimiento de todos, especialmente nuestros propios autoridades del servicio, los diagnósticos son absolutamente conocidos. Trastorno de la conducta, trastorno del control de impulso, trastorno de desarrollo personal e identidad sexual, disfunción familiar, CI limítrofe, negligencia parental, socialización en calle, explotación sexual, trastorno del déficit atencional, trastorno de la conducta, observación del desarrollo de la personalidad, obesidad intelectual, disfunción familiar grave, abandono, institucionalidad, maltrato, grave explotación sexual, trastorno de la conducta, trastorno del desarrollo de personalidad. No los voy a leer todos, pero son los antecedentes que el servicio cuenta y que sabe, digamos, que evidentemente necesita de un sistema de salud que aborde todas estas patologías y todas estas situaciones que hemos mencionado. Respecto a Senda, evidentemente es un servicio auxiliar, pero hoy día Senda no existe, digamos, no tenemos hoy día registro respecto a cuáles han sido las intervenciones y no tenemos las mediciones que digan si efectivamente esta nueva residencia familiar tiene o no la intervención especializada en drogas. Respecto a los convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, el cierre de los centros producto de la denuncia y la molestia de los vecinos evidencia una falta de diálogo, a lo menos, entre las instituciones, con las alcaldías, con los gobiernos regionales, de manera tal de asegurar que estas residencias tengan un sostén político y de infraestructura para que funcionen. Hoy día se va a cerrar el de Villa Alemana. El de Villa Alemana ya se va a cerrar. Entonces, nosotros hablamos de esa falta, digamos, de intersectorialidad. ¿Y qué pasa con el Sename tal como está hoy día? Resulta que las unidades de soporte, que son las que tienen que implementar estas residencias familiares, seguimos con las mismas carencias que denunciamos hace 20 años. Las unidades de administración y finanzas, ¿cierto?, que tienen que articular y implementar las nuevas residencias familiares, se encuentran con una cantidad de funcionarios mínima que no les permite cumplir con todos los requerimientos que implica este desafío y que evidentemente, como lo han dicho mis compañeros, nosotros hemos estado disponibles a realizar. Las unidades de supervisión, las unidades técnicas, ¿cierto?, por mencionar algunas, no han tenido ninguna mejora en cantidad de funcionarios que permitan modificar este Sename, modificar los CREAT y construir una nueva institucionalidad y política pública para los jóvenes. Fuera, además, que está evidentemente, estos cambios son todos administrativos, tal como lo explicó Walter, y evidentemente nosotros esperamos que en el Congreso avancen los proyectos de ley que permitan garantizar los derechos de los niños y evidentemente desde el punto de vista nuestro garantizar los derechos también de los trabajadores que van a ser parte de estos nuevos servicios. Para cerrar, yo diría dos cosas, digamos. Primero, nosotros creemos que lo único que hemos hecho es cambiar de domicilio a los niños. Los cambiamos de un CREAT grande, de un espacio que algunos definieron como carcelario, a pequeños espacios, pero junto con trasladar a los niños también trasladamos los mismos problemas que el Sename ha tenido durante años. Y otra vez, los que tenemos que cargar con ese trabajo, otra vez, los que tenemos que hacernos responsables, otra vez, los que se nos va a culpar respecto a estos fracasos, vamos a ser los trabajadores del Sename. Cuando evidentemente aquí hay una negligencia de las autoridades políticas, aquí hay una negligencia del Ejecutivo, y evidentemente esta implementación de verdad ha sido un fracaso. Nos sentimos solos, otra vez, asumiendo en nuestra espalda la implementación de la política pública, que es responsabilidad de todos los chilenos. Bien, muchas gracias. Como de costumbre, se ofrece la palabra a los señores diputados y diputadas. ¿Pregunta? Por supuesto, el diputado Romero. Gracias. Bueno, decirle a la señora Alicia Abante y a Yuri que yo comparto plenamente los puestos. De verdad, ya. La verdad es que, a ver, presidente, yo por su intermedio conozco la realidad de la región del Biobío. Estuve en el Sename de Chihuayante, donde están niñas hasta paréntesis. Cuando aquí en esta comisión discutimos la subvención, mejorarla, que no es suficiente, pero mejorarla, yo quiero recordar que voté en contra inicialmente y las penas del infierno por aquello, porque varios de los planteamientos que yo había hecho al ministro y al equipo no se habían cumplido. Y aquí escuché muchas oportunidades y también en los medios de comunicación
que se iban a separar los niños que venían por delito con los que llegaban al Sename por problemas de la familia. Y eso sigue existiendo hoy día. Cuando yo escuché que los adultos no iban a estar con los niños, eso sigue existiendo hoy día. Cuando hay personas, niñas particularmente, que tienen adicción a la droga, pero también hay niñas y ya mujeres, porque hay adultas en el caso que yo conocí en Chiguayante, con serios problemas mentales, donde han agredido a los funcionarios. Yo fui al Hospital Regional Guillermo Gran Benavente a ver un funcionario que fue agredido, que perdió la conciencia, o sea, no se estaba haciendo. Como lo dice muy bien acá, hay muchos funcionarios que han sido agredidos y curiosamente tienen que tapar, no pueden denunciar. Le quiero contar a usted, presidente, y por su intermedio a quienes nos acompañan y a los colegas parlamentarios, una capitán de gendarmería fue en CIPSRC de Coronel, fue agredida sexualmente, le robaron el celular, le robaron plata y no se hizo la denuncia. Señora Alicia, bueno, Walter y Yuri, pero principalmente a usted, señora Alicia, después me puede responder, por favor, porque quiero extenderme en el tema. La señora Susana Tonda conversó con ustedes, entendió el tema, porque me da la impresión, este es mi gobierno, presidente, y la intención es buenísima, pero creo sinceramente que nos quedamos en la intención. Creo sinceramente aquello. Yo estuve en el Sename de Concepción, donde hay niños recién nacidos hasta personas adultas, en precarias condiciones. Cuando a mí se me dijo que yo pretendía criminalizar a los jóvenes, a los niños, perdón, porque no son jóvenes, estos niños que están ahí porque la vida los trató mal, pero esos niños que han delinquido y siguen abusando de los niños menores que llegan indefensos a los mismos hogares. La verdad es que yo creo que hoy día, si queremos hacer un cambio radical en la situación de estos niños, tenemos que hacer bien la pega. Mire, en esta residencia, porque no se puede estigmatizar, no va a haber ni siquiera un portero, porque ¿para qué vamos a decir guardia? Por lo tanto, el niño o la niña que lleguen a estos hogares, como ya lo dijeron, puede llegar curado, puede llegar drogado, puede llegar con robos que ha cometido durante el día, ingresarlo y nadie le va a poder decir nada. Sé de situaciones que ya están desapareciendo los cuchillos, los tenedores, las cucharas. O sea, es grave. Presidente, me alegra y le agradezco la presencia de los dirigentes acá. Espero que nuestro gobierno y principalmente la señora Tonda entienda y escuche. Yo personalmente me reuní un par de veces con ella, pero ya no lo hago. Un par de veces la llamé, pero ya no la llamo, porque de verdad no entiende la situación. No es que queramos criminalizar a los niños y niñas, a este grupo que ya desgraciadamente está en una situación, ojalá fuera reversible. Pero, repito, esas niñas que yo vi en Chiguayante, que están psicológicamente y mentalmente mal, en estas casas no van a poder convivir. Cuando los vecinos primero tuvieron la buena intención de acoger y apañar a estas casas, pero cuando se dan cuenta que al lado fuera de su casa se cometen delitos, prácticamente tienen sexo a vista y paciencia, donde llegan a buscar a las niñas por el tema sexual. Y eso es de conocimiento público. Yo no estoy contando nada nuevo. Yo he estado en terreno, presidente, y por eso lo hago con conocimiento de causa y en forma responsable. Yo espero, señora Alicia y Walter y Yuri, que entendamos y hagamos las cosas bien por ustedes, pero principalmente por esos niños y jóvenes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. ¿Diputado Zafirio? Gracias, presidente. Un par de cosas como para tratar de poner un poco en contexto lo que hemos escuchado de los dirigentes de los trabajadores del Sename. Lo primero es que no es un misterio que hay un conjunto de iniciativas en el Parlamento que tienen por objeto modificar sustancialmente el sistema que hemos denunciado durante años, en fin, toda la historia que conocemos. En esta misma comisión ya, en la Cámara, digamos, ya despachamos el servicio de protección especializada de la niñez,
La comisión despachó la nueva ley de adopción, tendrá que aprobarlo la Cámara, está retrasado el Senado con el servicio que va a haber la responsabilidad penal adolescente, la ley de garantías que ha ido mutando a medida que se va desconociendo, y el concepto de garantía va como que diluyéndose gradualmente a medida que avanza el debate. Eso desde el punto de vista legislativo. Y yo creo que es importante que los dirigentes de los trabajadores sepan cuál es la función del Parlamento. Legislar, básicamente. Y en eso estamos, y hay un esfuerzo, y yo sé que no me corresponde, pero yo percibo que hay un esfuerzo del Ejecutivo en el sentido de poner urgencia y estar empujando estos proyectos. Con el diputado Romero fuimos quienes rechazamos el aumento de las subvenciones. Visualizamos claramente que los 10.000 millones adicionales de subvenciones se iban a ir al tacho de la basura y a tapar los hoyos financieros de los organismos privados. No ha habido ningún cambio fácil de percibir con esos nuevos recursos. Efectivamente, ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir. Es desagradable decir, lo dije, pero es así, pues, si la realidad de los niños está primero. Yo quisiera proponer, presidente, que la Secretaría pudiera hacer un trabajo relacionado con la elaboración de un oficio al señor Ministro de Justicia que incorpore los elementos que han sido planteados por los trabajadores, y que ello sea fruto de un acuerdo, ojalá unánime, de la Comisión, de tal manera que podamos tener una respuesta frente a estas inquietudes que se están planteando, porque, y termino, yo también, ya no es percepción, uno tiene ya está curtido en esto, la impresión de que estos anuncios que se hacen son anuncios que responden más bien a la necesidad de aparecer respondiendo a una demanda muy, muy, muy sentida por la comunidad después de muchos años, con eficacia, con rapidez, pero que no tienen un sustrato desde el punto de vista técnico que nos permita estar más tranquilos respecto de lo que está ocurriendo al interior. Entonces, que este mismo material que nos ha sido entregado pueda ser la base de la elaboración de un oficio en que la Comisión consulte al Ministro de Justicia respecto de los temas planteados y podamos tener una respuesta oficial del Gobierno. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. ¿Algún otro diputado que quiera intervenir? ¿Diputada? ¿No? Diputado, adelante. Gracias, presidente. Bueno, todos sabemos la vergüenza como país que hemos tenido desde hace muchos años, en lo que respecta al Sename y principalmente a las residencias, con el informe de Naciones Unidas, donde nos indica como un país violador de los derechos humanos respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estos centros. Aquí hay una responsabilidad que se fue omitiendo en el tiempo y que obviamente llega a esta conclusión en los informes de las Naciones Unidas, y que además muchas veces en esta misma comisión por más de un parlamentario se han expuesto diferentes situaciones y lamentables pérdidas también de muchos niños y abusos cometidos en reiteradas ocasiones que llegan incluso a la tortura. Obviamente que todos los cambios son difíciles de implementar, y efectivamente este es un gobierno que tomó una decisión de generar un cambio profundo y en el fondo reestructurar absolutamente el Centro Nacional el Servicio Nacional de Menores. La implementación obviamente que no va a ser la ideal, porque no es algo que se haya previsto con la premura y que tenga un cronograma de implementación. Se tomó una decisión que fue rápida y atingente. Yo comparto con el diputado Zafirio que es absolutamente atingente tener una respuesta del Ejecutivo ante los planteamientos realizados por la Asociación de funcionarios respecto a acusaciones que son bastante graves respecto a la implementación de estos cambios. Así que comparto plenamente que podamos tener la contraparte, porque es necesario tener las diferentes versiones
de lo que está sucediendo en la implementación de estos cambios. Pero eso, y bien lo planteó el diputado Zafirio, se está avanzando en el área legislativa para poder concretar cambios que son absolutamente necesarios, pero también creo que todos reconocemos que aquí había un fracaso del sistema que era absoluto. Hay situaciones que nosotros como Estado no hemos sido capaces de corregir, en el sentido de que siguen habiendo abusos aún en la residencia, y eso obviamente que obliga a tener la premura necesaria. Esto no va a estar exento de problemas en su implementación, eso también tenemos que asumirlo como parte de una realidad. Pero seguir esperando tampoco era la respuesta que el país requiere. Yo creo que esto nos avergüenza a todos y es una situación que donde hay cambios profundos que hacer, desde lo que significa cómo se evalúa a los funcionarios que prestan servicio en estas instituciones, y que es algo que yo creo que es necesario hacer además anualmente. Uno puede estar bien psicológicamente en un año, pero en otro también puede tener problemas por la misma labor que se desempeña. Entonces, yo agradezco que ellos también estén de acuerdo que este sistema no daba para más, que exigía un cambio profundo como el que se está planteando, pero comparto también la idea del diputado Zafirio de que podamos escuchar al Ejecutivo y tener la contraparte para poder concluir. Muchas gracias, diputado. Diputado Cruz Coque. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, es bien ilustrativo escuchar a los trabajadores de los CREA y del Sename en general, pero yo quisiera señalar que me parece que habiéndose firmado hace menos de un año recién el acuerdo de infancia, ¿verdad? Habiéndonos demorado lo que nos demoramos en sacar, por ejemplo, la subvención para las organizaciones colaboradoras, desconocer que ha habido avances, que se ha destinado una parte importantísima del presupuesto nacional al ítem de niñez, que aumenta más de un 100%, desagregado en sus distintas partidas para el ítem de niñez, que se han generado proyectos de ley para separar finalmente el Sename en dos instituciones, para crear una subsecretaría de la niñez, que nos hemos tenido que tragar un informe de las Naciones Unidas que acusa al Estado de Chile de violar los derechos humanos de los niños, ¿verdad? Que tuvimos también un informe de auditoría de auditoría social que se entregó el año 2018 al presidente de la República respecto de cómo estaban funcionando precisamente los CREAD y cuál era el estado de los niños que trabajaban ahí, después de enterarnos, después de la muerte lamentable de Lisset, que fue un caso que tomó la agenda nacional, que hemos llegado a una cifra de cerca de 1.313 personas que se han muerto en manos precisamente de cuidadores de los CREAT, señalar que solo en un año, en menos de un año, esto va a tener solución por sí solo. Me parece que yo puedo entender que los funcionarios no estén contentos con tal vez cómo se están llevando adelante las cosas, pero por favor, entiendo que aquí hay funcionarios que están desde los años 80. Entiendo también que a las personas y a los funcionarios también les compete una responsabilidad, no solamente a aquellos que están a cargo, sino a aquellos también que trabajan con los niños en el fracaso estrepitoso que hemos tenido en el tratamiento de la infancia vulnerada en Chile. Entonces, venir con menos de un año, ¿verdad? Cuando se ha hecho un trabajo, creo yo que al menos bien intencionado en el sentido de cambiar los CREAT por residencias familiares, que acojan a menos niños y que tengan también la posibilidad de que efectivamente se vaya produciendo un cambio que sirva para que estos niños puedan rehabilitarse de alguna manera y exigirlo en un plazo tan breve, luego de 30 años de fracaso estrepitoso, con informe de las Naciones Unidas prácticamente por tortura al Estado de Chile, me parece que es al menos no tener la grandeza de reconocer que se puso un tema por delante de la agenda política pública precisamente para tratar de sacarlo adelante y creer y entender también, como funcionarios del Estado que son, que estas cosas se van a solucionar en unos pocos meses. Bueno, me parece
sencillamente lejano a cualquier realidad. Yo comparto acá con el diputado Zafirio que nosotros hemos venido haciendo un trabajo en las distintas comisiones, en distintos proyectos, en el Senado también, ¿verdad? Por tratar de mejorar la situación de la infancia vulnerada en Chile, en distintos proyectos, pretender que esto se va a solucionar de un momento a otro, y entiendo que pueda haber también roces con la autoridad de turno. Ustedes probablemente han pasado por muchos directores del Sename, ha habido nombramientos políticos, ha habido nombramientos de personas que eventualmente no sabían de infancia, pero creo que si queremos trabajar nosotros en un plan de infancia de mediano plazo para tratar de salvar los problemas que ha tenido el país, la dejación, el abandono, la obliteración de la infancia finalmente por parte del Estado, y que esto se va a solucionar en unos pocos meses, siendo que el 30 de mayo recién se firmó el acuerdo con la infancia, que fue un acuerdo transversal, además, en el cual participaron políticos convocados por el presidente Piñera de distintas facciones políticas. Pensar que eso se iba a solucionar en un año me parece al menos ingenuo. Entonces, yo entiendo y apoyo el hecho de que esto efectivamente se haga llegar a la autoridad y se responda por esto, pero creo que no quisiera pensar que hay tal vez la intención de que efectivamente no resulte. Yo quiero que resulte, y creo que todas las fuerzas políticas en general quieren que resulte, y creo que el país se ha puesto de acuerdo para que eso finalmente suceda. Pero pedirle a un gobierno en tan poco tiempo que esto se solucione de un momento para otro, cuando hemos visto que se están creando residencias familiares que hoy existen, ¿verdad? Y que se han ido cerrando también los CREAT que estaban funcionando de mala manera, me parece que es algo que al menos hay que valorar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Muñoz. Después... Gracias, presidente. Bueno, primeramente, contextualizar bien, como decían los parlamentarios, cierto, que me antecedían. Yo sé que acá estamos viendo bastantes proyectos relacionados con la infancia, cierto, lo que vimos, proyectos de adopciones, esta garantía en el Senado, el nuevo servicio de la niñez, el Ministerio también de la Familia y Desarrollo Social, entre otros. Y es verdad que están avanzando, pero lento, pero están ahí. Y me parece bien también lo que decía el parlamentario, cierto, Zafirio, que hablaba de oficiar al Ejecutivo para saber en mayor detalle, por supuesto, saber cómo se está llevando este proceso, cierto, desde el CREA hasta el modelo de residencia, que es bien que a todos nos compete, y es verdad que es una realidad que ojalá fuese todo este proceso mucho más rápido, menos doloroso. Pero también yo quería preguntarle a los dirigentes y agradecer que ellos estén acá, porque nos enriquece mucho lo que ustedes, los antecedentes que ustedes nos están entregando, pero también aparte de su experiencia que son ustedes los que están ahí. Me gustaría también que ustedes sugieren, qué resguardo, qué sugieren ustedes en todo este proceso, ya que como esa experiencia igual nos sirve muchísimo a nosotros. Como les digo, desde el Parlamento estamos trabajando en proyectos de ley, estamos trabajando en eso, vamos a oficiar ahora al Ejecutivo, ¿cierto?, para que nos dé un informe detallado, pero ustedes, yo quería también escucharlo ahí, que profundizaron un poco más, ¿cierto?, debido a su experiencia, en qué nos pueden, antecedentes que nos pueden entregar para ir a nosotros también haciendo aportes desde acá, desde el Parlamento. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Antes de dar la palabra al dirigente, quisiera primero tomar el acuerdo respecto a la propuesta que hizo el diputado Zafirio de oficiar al ministro de Justicia, en función justamente de este informe que han entregado los dirigentes. ¿Acordado? ¿Se acuerda? Yo quería, quizás no viene el tema, quizás no viene el tema, pero respecto a lo que el diputado Luciano Cruzco que opinó, y me parece válido, y que los dirigentes, por supuesto, quisiera que respondieran, dos cosas. Una, diputado Cruzco, que nosotros nos comprometimos en esta comisión independiente del color político. Acá habemos dos diputados que éramos del gobierno pasado y que también fuimos opositores al gobierno pasado en este tipo de críticos, ¿no? Críticos en temas de infancia. El diputado Zafirio, que se ganó más de un enemigo, y el que habla. O sea, fuimos siempre en ese sentido también críticos de cómo se conducía esto.
Así que, y obviamente que en esta comisión ha habido un compromiso ya de un año de ser riguroso en la observación de las políticas que se aplican, y obviamente que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces eso sabemos, pero sí, y agradecemos que los dirigentes estén acá, y hablaremos con el ministro. Yo el otro día también conversé con la directora nacional, porque me parece que es un tema que no podemos descuidar. Como usted lo ha dicho, diputado, esta es una mochila que tenemos que la tenemos todavía en nuestros hombros, pero también decir que esto no es un problema de hace 30 años. Ya yo quiero también referirme, diputado, que yo integro la comisión investigadora de las adopciones ilegales entre la década del 70 y 70 y tanto y 80, y hemos ido descubriendo que hay cerca de 20.000 adopciones ilegales de personas que hoy día buscan a sus padres biológicos y que fueron robados, fueron quitados y enviados a Europa. Así que es un problema que realmente nos ha golpeado. Así que yo creo que también es un tema que vamos a tratar en algún momento en esta comisión, porque es un tema realmente grave y es una mancha negra que tenemos como país. Así que esto es un tema que no hemos sido muy afortunados en el trato de la infancia como país. Dicho esto, a continuación quiero entregar la palabra a los dirigentes para que puedan opinar, y la diputada Muñoz, el diputado Cruzcoque, respecto a lo que ha dicho el diputado Cruzcoque, y lo que la sugerencia que ustedes darían para que vamos a caminar de forma positiva respecto a esto. Es suya la palabra, dirigentes. Que nosotros comenzamos nuestra exposición diciendo que nosotros estábamos de acuerdo, que había que hacer cambios, que el Sename como estaba ya no daba para más, y esto lo hemos dicho, llevamos más de 25 años nosotros denunciando lo que pasaba. Nosotros tenemos los documentos, hemos estado aquí en el Parlamento desde hace más de 25 años, sentados aquí en distintas comisiones, contándoles, informándoles lo que estaba pasando en el Sename. Nunca nadie quiso escuchar. Entonces, no nos responsabilicen a nosotros hoy día, probablemente de alguna u otra manera, los trabajadores hemos sido parte de lo que se ha levantado como institución por años, y hemos tenido que trabajar de acuerdo a lo que se entregaba en el momento y los lineamientos que tenía el servicio históricamente. Cuando se dice que nosotros somos responsables de la muerte de más de 1.000 y tantos niños, eso es falso. El Sename no es responsable, estoy hablando de los trabajadores del Sename. Los trabajadores del Sename no son responsables de la muerte de más de 1.000 y tantos niños. Está el despeje y el desarrollo de cada una de las muertes de los niños que se informaron, ¿cierto?, públicamente y a todo el Parlamento. Lo que podemos reconocer es que sí, el Sename no tenía cifras claras, no había una cuestión que pudiera decir esto eran los niños, porque además el Sename, dentro de su cosa digital, los niños se podían hasta duplicar, a veces el niño podía aparecer 3 veces en un programa, etcétera, etcétera, que eso todavía no se mejora y todavía se está trabajando porque es una cuestión muy compleja. Segundo, decir que cuando se dice que nosotros desconocemos todo lo bueno que se ha hecho, eso no es así tampoco, porque por algo hemos estado sentados, tuvimos un año trabajando con el gobierno pasado en los 2 nuevos proyectos, los 2 nuevos servicios. Este gobierno no nos había incorporado recién hasta esta semana para poder trabajar en los 2 nuevos servicios en conjunto con el Ejecutivo, ¿ya? Donde hemos hecho aporte, donde hemos entregado, ¿cierto?, las observaciones que a nosotros nos parecen desde el tema que involucra a los trabajadores, incluso pensando en cómo mejorar la calidad de atención de los niños y niñas, ¿ya? Y eso les consta a la mayoría del mundo. Y cuando se dice que se están haciendo las cosas y que no queremos que las cosas no se pueden hacer de un día para otro, estamos súper claros, pero ¿saben lo que pasa? Que la LICET murió, y murió la LICET y todo sigue funcionando igual. Ese es el tema, ¿ya? Cuando dicen que Salud se va a hacer cargo, ¿por qué se murió la LICET? Porque no teníamos protocolos de intervención en crisis claros dentro del Sename. ¿Los tenemos hoy día? No existen. Hoy día todavía un funcionario nos dijo la directora nacional, es que no se puede escribir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque Salud es quien autoriza. Entonces significa, eso nos da la razón de que muchos de esos niños que nosotros atendemos no tienen por qué estar en el Sename, tienen que estar en Salud, en programas especiales del servicio de salud.
niños psiquiátricos que deambulan, que si ustedes van a un centro nuestro, los van a ver y ahí están y existen. Niños postrados. ¿Y por qué nosotros tenemos que cuidar niños postrados? No somos personas de salud, no trabajamos ni somos especialistas en salud. Entonces, esa es la razón que nosotros hemos dicho. Pensamos que esta residencia era una oportunidad, y todavía es una oportunidad, nosotros creemos, pero queremos que se haga bien. ¿Por qué salud no se hace cargo de la parte que les corresponde a ellos? ¿Por qué los directores de las residencias hoy día en Valparaíso tienen que limosnear salud para los niños? ¿Por qué tienen que limosnear camas para los niños psiquiátricos? Entonces, ¿por qué tienen que limosnear colegios? Si el gobierno dijo que todo eso se iba a resolver, que la institucionalidad de la transversalidad iba a operar, que esos eran los mínimos cambios que esperábamos. Entendemos que el resto va a ir de a poco. También hay que decir, ¿tenemos problemas técnicos dentro del servicio? Porque se implementan residencias donde cuando se nos dice, aparece, Walter lo dijo, las orientaciones técnicas, que todavía están en revisión, porque no están terminadas ni entregadas oficialmente. Es que se vuelve a repetir lo que hemos hecho históricamente dentro del Sename, de atrás para adelante. ¿Por qué implementaron la residencia sin tener las orientaciones técnicas, sin tener los protocolos de intervención en crisis, sin tener acordado con salud cómo va a operar salud, cómo va a operar Senda, cómo va a operar los colegios? Entonces, a eso nos referimos nosotros, no es que estemos cuestionar por cuestionar, porque al final, tal como lo dijeron mis compañeros, los costos siempre los pagan los trabajadores, nadie se hace cargo. Si ustedes me preguntan, históricamente, ¿quién se ha hecho cargo de lo que ha pasado en el Sename? De los niños que han muerto dentro del Sename me refiero yo, porque desconozco muchas veces lo que pasa en las instituciones colaboradoras, porque nosotros somos trabajadores del Sename directamente del Estado, ¿ya? Nadie asumió los costos, los directores, nadie que ha estado en la época de turno, cuando murieron niños en Puerto Montt, cuando murieron niños en Temuco. Si ustedes me preguntan, ¿qué autoridad asumió? Nadie asumió la responsabilidad. Entonces, en ese sentido es cuando nosotros decimos que no se repita la historia, que hagamos las cosas bien. Entendemos que Playa Ancha había una premura, una presión de las Naciones Unidas y que había que hacerlo rápido, cumplir en diciembre, porque en diciembre tenía que estar cerrado Playa Ancha y en enero, febrero y marzo tenían que estar las residencias. Pero no repitamos la historia con el resto de las residencias que quedan por implementar en el resto del país. O si no, de verdad que va a ser que pasemos los mismos malos ratos que hoy día hemos estado pasando con esta residencia, donde además los niños y las niñas que nosotros atendemos, tiene que quedar claro, aunque alguien dijo un día que no hay que decirles así, son de alta complejidad. No son niños y niñas que sea fácil de hacer un cambio de haber estado en un CREA, donde estaban con murallas altas, cerradas, a un espacio de libertad absoluta, donde ellos van a tener que empezar, ¿cierto?, a autocontrolarse y aprender a ser niños normales, donde van al colegio, como una casa, y eso es lo que ha costado la instalación, pero la instalación que sea como corresponde, para que los niños no asuman los costos de nuevo, ¿cierto?, ser vulnerados en sus derechos. Cuando el diputado Romero, por su intermedio, presidenta, habla de lo que pasa en Concepción, claro que es así. Hoy día nadie puede desconocer que tenemos, por ejemplo, cerraron Coanil allá en Concepción, ¿y a dónde llevaron los niños de Coanil? A los centros nuestros. Y hoy día hay una niña que es mayor de edad, ¿cierto?, y la tienen encerrada. ¿Cómo se llama eso? Vulnerar los derechos. Encerrada con un 24/7 porque no puede relacionarse con los otros niños porque tiene alta complejidad. Entonces, digamos las cosas como son. Nosotros seguimos vulnerando los derechos de los niños porque las cosas no se hacen bien y porque además si los tribunales no están en concordancia con todo esto que estamos haciendo, estamos perdidos porque a ellos no les importa. Ellos envían a los niños, no importa el perfil que tengan ni nada, y tenemos que recibirlo sí o sí, sin decir, nosotros no nos podemos negar. Eso, señor presidente. Solamente agregar algunas cosas de acuerdo a lo que los diputados consultan. Efectivamente, el diputado Romero ha dicho algo concreto y que es real, el tema de la segregación que se tiene que hacer en positivo para poder tratar de salvar o de intervenir con los niños menos complejo no se puede hacer, y menos en estas residencias porque son espacios mucho más chicos. Eso es concreto. Segundo,
cuando se plantea que los funcionarios que llevamos años en el servicio y en algún momento se ha dicho que somos los que nos oponemos, quiero decirle por su intermedio al diputado Cruzcoque que los funcionarios del CREA Playa Ancha pasaron por una psicolaboral para estar en la residencia. Incluso algunos de ellos, 14 de ellos, no pasaron la psicolaboral y se fueron indemnizados, porque fue un acuerdo con el servicio. Por lo tanto, aquí no hay una negación a que a los funcionarios se nos evalúe. Se nos evalúa todos los años y hoy día incluso más por una psicolaboral. Entonces, en ese sentido, no nos hemos opuesto a que se nos evalúe. Lo que nosotros pedimos, y algún diputado me parece que lo dijo, esto de evaluaciones año a año, y que el proyecto de ley plantea evaluaciones cada 2 años, nosotros decimos, ni un problema, evalúennos. Pero para evaluarnos psicológicamente, tiene que haber un tema de salud, de cuidado de salud de los funcionarios, de cuidado laboral. Aquí los funcionarios se desgastan en este trabajo y después de 2 años los vamos a evaluar y le vamos a decir, usted está desgastado, tiene que irse para la casa. O sea, el servicio no invierte ni un peso en los autos cuidados que permitan que esos funcionarios puedan también tener un cuidado de su salud mental y de su salud física también. Lo otro es que el diputado Zafirio lo dijo y nosotros estamos totalmente de acuerdo y tenemos plena conciencia de que los diputados su función es legislar. Y estamos de acuerdo, inclusive hemos apoyado los proyectos que se están legislando. La adición del Sename nosotros la apoyamos. No estamos en contra de la adición del Sename. Hemos hecho algunos aportes que creemos que van en superar eso. Tenemos críticas como, por ejemplo, que la ley de garantía todavía no salga, que tenía que haber sido la primera en salir, y que se le hubieran quitado las palabras garantizar. Que eso hace que la ley de garantía se vaya diluyendo, digamos, y no haga lo que nosotros estamos planteando, que hoy día el Estado no se hace cargo de los niños. Pero también la función de esta Cámara es fiscalizar y nosotros venimos por eso, diputados, para que se fiscalice en el sentido de que efectivamente lo que se está haciendo hoy día con los niños lo pone en un riesgo. Nosotros entendemos, y por su intermedio, presidente, lo que dijo el diputado Cruzcoque, que llevamos poco tiempo. Si en eso no estamos, no nos hacemos los locos y sabemos que llevamos poco tiempo. Y no es que le estemos exigiendo lo imposible al gobierno de turno, sino que acá cada minuto cuenta, porque, por ejemplo, en la residencia de Coyhaique hubo un amago de incendio donde los niños quemaron colchones y las puertas se abrían hacia adentro. Si esos niños hubieran tapeado las puertas, esos niños le habría pasado lo mismo que le pasó a los niños en Puerto Montt o a los niños en Temuco. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que hoy día hay que poner urgencia en este tipo de cosas y le hemos dicho al servicio, pongámonos a trabajar en cosas tan simples como, por ejemplo, lo que decía el diputado Romero, que no hay un portero que incluso pueda fiscalizar la gente que ingresa gente de afuera y no hay quien la fiscalice. Entonces, cosas tan simples como esa. Y también, por su intermedio, señor presidente, decirle al diputado Cruzcoque que tiene un error en lo que él planteó. Los 1.320 niños muertos no fueron en residencia del Sename. En residencia del Sename son 210 y casi el 100% de los niños de los 210 fue por enfermedades graves. Los otros niños están en residencias de colaboradores y en programas ambulatorios que también fueron contados en esta suma de 1.310 niños. Nosotros tenemos el informe, lo podemos hacer llegar, pero yo creo que acá se le ha hecho llegar ya al Parlamento, pero si es necesario no hay ningún problema. Y por último, lo que decía la diputada Muñoz, nosotros sí hemos hecho varios aportes y nosotros creemos primero que hay que revisar el tema de las orientaciones técnicas, que hoy día no están claras. Segundo, hay que avanzar en protocolos de crisis. Por ejemplo, tenemos una cantidad de niños que han hecho crisis. El entorno de la residencia de Coyhaique no está pidiendo que se vayan porque no les gustan los niños. Están pidiendo que se vayan porque hubieron un amago de incendio que puso en riesgo a los vecinos, porque hubieron destrozos y hay destrozos casi todos los días, crisis incontrolable porque no hay ningún protocolo de crisis para decir cómo se atiende o cómo se interviene con un niño que está descontrolado, hay quebrazón de vidrio, hay, como decíamos en el informe y que también le entregamos a la Secretaría el informe más extenso de la presentación que hicimos, hay un informe, en el informe decíamos, tenemos casi 700.000 pesos en puros vidrios, en cosas que se están reponiendo en unos pocos tiempos. Entonces, lo que está pasando hoy día es que el servicio no ha querido escuchar que aquí hay cosas que son fundamentales, primero, para poder solucionar esto.
aquí hay un tema de personal, hay un tema de situación de atención médica, hay un tema de trabajo con tribunales, siguen ingresando niños, y también hay un tema del Sename que tiene que entender que los niños que nosotros atendemos no son los mismos que atienden los colaboradores, y dicho sea de paso, un ejemplo de esto es que cuando cerraron CREAS Playa Ancha y abrieron las 4 nuevas residencias, hubieron 4 niños que le sobraron, y que ningún colaborador, ni siquiera con subvención, se hizo cargo, los mandaron a Pudahuel. Y cuando cerremos Pudahuel, ¿dónde mandamos esos niños? Y cuando vamos cerrando los CREAS, ¿a dónde mandamos esos niños? Aquí hay otra cosa que también nosotros hemos dicho, diputada, y que no se nos ha querido escuchar. Primero había que abrir las RAE, que eran centros especializados que iban a hacer como corta estadía, que los niños se les atendiera, sobre todo en el tema tanto psicológico como también de consumo. Todavía no se abre ninguna RAE y estamos siguiendo abriendo residencias. Entonces, lo que nosotros venimos a decir acá no es que este gobierno lo está haciendo tan mal y no le demos oportunidad, sino que lo que estamos diciendo es una llamada de auxilio, porque no queremos que ni un niño más muera en un centro del Sename, ni en un CREAT, ni en una residencia. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto, diputado Zafirio. Yo lamento, pero no quisiera, hubiera deseado no tener que decir lo que voy a decir. Pero yo no puedo dejar pasar que los dirigentes de los trabajadores del Sename satanicen a los niños que están siendo atendidos en Sename. Porque si esos niños no tuvieran problemas, si esos niños no fueran víctimas de abandono, de abusos sexuales, de maltrato y de violencia, no sería necesario el Sename. Y el Sename existe, y los funcionarios del Sename existen, porque existe esa realidad que es necesario abordar. ¿Que se ha abordado mal? Sí, se ha abordado mal. Pero yo escucho y de verdad me duele que en la retina de la gente pueda quedar la idea de que aquí los malos son los niños. Porque ya están sufriendo lo suficiente por efectos de todas como consecuencia de todo lo que conocemos, como para que además en una sesión que tiene carácter público se les siga estigmatizando. Eso yo no lo permito. Si los trabajadores no pueden responder a los requerimientos de niños que están en ese extremo dañados, y discúlpeme el énfasis, presidente, le pido perdón por eso, pero si los trabajadores no están en condiciones de enfrentar a ese tipo de niñez, simplemente busquen otro empleo. Porque ese es el trabajo que tienen que hacer, porque es para eso lo que han sido contratados. Si no tienen la expertise suficiente, yo creo que no pueden continuar en un servicio así, ni podrán continuar en los servicios futuros que se creen, porque vamos a replicar las mismas prácticas que estamos detestando. Yo pido disculpas, y le pido disculpas a mis distinguidos colegas también. A los dirigentes no les voy a pedir disculpas porque este es un discurso que lo he escuchado muchas veces. Y me parece aberrante que bajo el pretexto de la defensa de los derechos de los trabajadores se dañe a los más sensibles, que son los niños, y que son responsabilidad, entre otros, también de los trabajadores del Sename. Lo siento, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Romero. Yo voy a discrepar con mi colega. El primero que satanizó hoy día aquí a esos niños fui yo. Fui yo, diputado. Porque yo conozco la realidad y creo que usted también la conoce. Entonces yo quiero, cuando yo escucho algunas intervenciones, me da la impresión que no han estado en terreno viendo la realidad. Yo he estado, desde que era alcalde en Coronel, conocí la realidad. Entonces yo de verdad, diputado, se lo he dicho personalmente, yo lo respeto harto, porque creo que sabe y tiene las agallas y los pantalones de decir las cosas. Pero creo de verdad que hoy día se equivocó. Porque culpar a los dirigentes y en ello a los trabajadores y decirle que si no están capacitados, que den un paso al costado, yo no sé quiénes de nosotros acá estaríamos en condiciones de estar en una casa con un grupo de niños o niñas que no son niños ni niñas, ya son la mayoría adultos, o que están volados o que están empoderados, que agreden a los profesores o a los trabajadores, que lo tienen que sacar, que tienen que llegar al hospital porque fueron agredidos.
yo no sé cuántos de nosotros que estamos viendo aquí, los parlamentarios, trabajaríamos en esto, pues. Yo le doy gracias a Dios que hoy día me permita ser diputado y no ser trabajador, porque a lo mejor habría sido un trabajador del Sename. Cuando yo veo que se le dicen que no pueden denunciar, cuando se le ordena a los trabajadores de parte de la directora que no pueden denunciar las agresiones, cuando yo la llamo, le quiero contar, y lo dije aquí, diputado, por esas cosas de la vida, yo estaba en el CIPCRC en Coronel, en una visita en mi calidad de diputado, cuando sacan a la funcionaria de Gendarmería, que la intentaron violar, que le robaron, le repito, el celular, le robaron la plata, la agredieron físicamente, y ella dice, no, usted está equivocado, diputado, pero por favor, señora Susana, creo que fue la última vez que conversé con ella, yo estoy acá, es que ¿por qué está haciendo usted ahí? Entonces, de verdad, diputado, yo creo que estamos equivocados. Yo mantengo lo que dije, yo no estoy satanizando a nadie, es una realidad. Y por su intermedio, presidente, me gustaría, no voy a pedir que conozcamos la realidad de la octava región, pero me gustaría que la comisión fuera a conocer la realidad de Valparaíso Viña, que está aquí al lado. Por favor, vamos y nos vamos a dar cuenta. Conversemos con los funcionarios. Yo lo he hecho, presidente, lo he hecho muchas veces. Llevo años en esto. Por lo tanto, no estoy inventando, no me quiero ganar la simpatía de los dirigentes, porque creo que ninguno vota en el Distrito 20. ¿Ah? Por lo tanto, estoy planteando lo que yo siento y voy a mantener esto. Yo invito a aquellos parlamentarios que no han estado conociendo la realidad, que no han estado, yo los invito a que se queden, ni siquiera una tarde, se quede una hora con el funcionario en una de estas casas. Lo más suave que le dicen al funcionario, hijo de tu madre. Lo más suave. Y voy a decir algo más grave. Lo orinan. Lo agreden verbal y físicamente. Entonces, eso, por favor. Yo no creo que sea así, diputado. Bueno, no hablo más. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Sí, cerrando el tema. Quisiera responder dos cosas, digamos, que me parece que son graves. La primera, me parece que un diputado de la República no puede, en ningún caso, ¿cierto?, sostener, digamos, de que el problema de la crisis del Sename es producto solo de la negligencia de sus trabajadores, cuyos contratos anuales, ¿cierto?, evidencian no solamente, ya que estos son nuestros diputados, nuestros representantes, ¿cierto?, funcionarios, digamos, que carecen de todo soporte en su empleo, de toda estabilidad laboral en su empleo. Que más encima nos diga, digamos, que tenemos que salir a buscar trabajo a otros lados, cuando evidentemente hemos usado el tema de la infancia para ganar elecciones y hemos usado el tema de la infancia, ¿cierto?, cuando nos conviene. Y quiero decirlo en dos aspectos. En dos aspectos. No se está refiriendo a mí, pero yo no sé. Bueno, bajo el tono, señor presidente, por su intermedio, pero evidentemente es triste, digamos, que nuestras autoridades políticas no se den cuenta de lo que está pasando y solo miren aquellos aspectos que evidentemente, y no quiero ser ofensivo con esto, pero aquellos aspectos que conviene decir. Quiero contestar al diputado Cruzcoque. En el gobierno en el cual fue el ministro, el primer muerto en el Sename se llamaba Julio Ballesteros y falleció en el centro que se me Retiltil, que se privatizó, ¿cierto?, y que tuvo, ¿cierto?, que revertirse esa situación y contratar y llevar a funcionarios de todo el país del Sename a reemplazar a esos funcionarios que venían del mundo privado y que no sabían eso. Entonces, cuando nos hacemos responsables de las muertes, evidentemente aquí hay una historia. Aquí no hay, esto no empezó con la muerte de la Lisset, tal como lo dijo Alicia. Los trabajadores de Sename hemos dado dos peleas por mejores remuneracionales. Todos nuestros paros durante 20 años, movilizaciones, demandas, siempre fueron en torno a mejorar las condiciones de los niños. Y por lo tanto, evidentemente, uno se siente ofendido cuando uno lleva 20 años de servicio, ¿cierto?, donde yo empecé como educador de trato directo. Hoy día soy encargado de presupuesto de la región metropolitana. Soy dirigente nacional y soy secretario nacional, no soy el presidente porque Luis Cortés es el presidente. Pero hemos dado una vida, digamos, porque efectivamente esos niños tengan la atención y hemos luchado, digamos, porque esos niños tengan una atención y una preocupación de parte del Estado.
No puede ser, ¿cierto?, digno para nosotros y digno para esos niños que evidentemente el conflicto sea en quién tiene la culpa, sino evidentemente cómo buscamos las mejores soluciones. Y nosotros sí queremos aportar, y sí queremos, nos hemos sentado con la Directora Nacional, llegamos a acuerdos el año pasado para evidentemente hacer todo el proceso que ustedes acordaron respecto a hacer una prueba, ¿cierto?, un examen psicolaboral para darle continuidad a los funcionarios que estaban aptos para seguir trabajando. Y estuvimos de acuerdo y lo firmamos. Y en eso hemos tenido la voluntad para seguir avanzando. Pero no es posible, por su intermedio, presidente, digamos, que evidentemente se pretenda decir que el problema del Sename son los trabajadores. El 93% del presupuesto que va directamente a la atención de los niños es para transferencia a privados. El Sename, como institución pública, se queda solo con el 7%. Eso es para que entendamos las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y lo que aquí ha fracasado, así como fracasó en la educación, porque yo entiendo, digamos, que aquí, y no quiero poner un componente ideológico, pero yo entiendo aquí, por su intermedio, presidente, que lo que aquí fracasó es la política de la licitación. Aquí lo que ha fracasado es la política de la transferencia. Aquí lo que ha pasado es colocarle un valor a un niño para que una institución privada se haga cargo de él, sin considerar que efectivamente esos niños son producto, y en esto sí es ideológico, de un sistema económico que margina a niños y a familias en este país, y cuya responsabilidad principal recae en los principales actores de la política chilena. Muchas gracias, diputado Cruz Coque. Sí, primero yo no siento que haya sido particularmente ofensivo el diputado Zafirio. Me parece que no es insultante decir que aquellas personas que no consideran que están capacitados para hacer la pega tengan que buscarse otra pega, porque aquí se nos ha dicho, se me ha aclarado que han sido 200 y tantas las muertes en los CREAT, ¿verdad? Se nos dice que la política de privatizaciones, pero son los CREAT los que han funcionado peor. Aprende el micrófono, por favor. Entonces, acá y se permite además a usted hacer una aseveración respecto de cómo los diputados o cómo las autoridades políticas ganamos elecciones a costa de despreocuparnos o preocuparnos de los problemas de los niños, cuando es evidente que a menos de un año de haberse implementado la Agenda Nacional de la Infancia o haberse siquiera anunciado la Agenda Nacional de la Infancia, se viene a hacer prácticamente denuncia contra una jefa de servicio, aparentemente porque no están funcionando, a juicio de ustedes, los nuevos modelos de residencias familiares, cuando resulta que por más de 20 y tantos años, señalado por ustedes mismos, este sistema no ha estado funcionando. O sea, perdón, pero ante las palabras del diputado Zafirio yo tengo que decir que no asumir ninguna responsabilidad respecto de lo que ha sucedido con la infancia vulnerada en Chile respecto de los trabajadores, y permitirse venir a esta comisión, además a señalarle a los diputados cómo se jactan de usar a los niños prácticamente con motivos electorales, pues llama bastante la atención. Entonces, que me contesten cuál sería un plazo razonable para poder implementar las residencias familiares, para poder cerrar definitivamente todos los CREAT, para que se puedan implementar bien los protocolos de salud, para que se pueda implementar bien los servicios que corresponde, que los niños que vayan a la justicia, los niños que vayan a la residencia, para poder hacer un análisis realmente serio. Pero acá me parece que primero nos desligamos de toda responsabilidad en lo que ha sucedido, y segundo reclamamos contra una autoridad nueva cuando resulta que llevamos 25 años de fracaso estrepitoso en las políticas de infancia vulnerada en Chile. Bien, diputado, yo creo que lo importante de esto es no perder el norte, que tiene que ver justamente cómo somos capaces de mejorar, somos capaces de reparar la vulneración de los derechos de estos niños, porque estos niños no son así porque quisieron. Estos niños cada uno de ellos tiene una historia, tiene una mochila de problemas, hogares disfuncionales, barrios donde fueron criados, rechazados por el mismo sistema. Es cosa de ver cuando se discriminan los mismos colegios, ya entre colegios municipales y subvencionados, por ejemplo, que no se quieren hacerse cargo tampoco de algunos niños que no son del Sename, pero también tienen algún tipo de problemas, la violencia que se vive, y yo, diputado Romero, yo lo conozco bien el sistema, lo conozco, pero bien, a mí no me cuentan poco, diputado. Y acá, obviamente, que hay yo creo que todos, el gobierno pasado, el gobierno anterior y este gobierno, tienen las mejores intenciones de poder
superar esto. Es difícil, es complejo. Acá tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con metodología, tiene que ver con preparación, tiene que ver con políticas laborales acordes justamente a la exigencia y a los riesgos que corren. Por tanto, este es un tema realmente complejo y requiere la atención constante, por supuesto, del Ejecutivo, pero también del Parlamento. O sea, nosotros no podemos descuidar con esto. Y yo había propuesto el otro día, en forma extraoficial, pero ya lo quiero hacer aquí en la mesa, de proponer una visita justamente a los centros de Valparaíso que pudiéramos acudir. Yo de mi región voy, y de hecho la voy la próxima semana, pero yo creo que es importante que podamos observar, dialogar, mirar. Me parece que aquí hay una tremenda, o sea, que nosotros queremos colaborar con que esto resulte, que de verdad queremos colaborar. Aquí no se trata de poner palito en el camino para que alguien se caiga. Por supuesto también nos preocupan los trabajadores son la parte que van a lograr aplicar las políticas que se implementen. Entonces acá no se puede crear esta disfuncionalidad. Yo creo que tenemos que acercar esfuerzos. Así que yo creo que es positivo lo que ustedes han expresado. Yo hablé con la directora nacional antes. Hablé con la directora porque acá no se trata ni de gallitos, no se trata ni de cosas por detrás, se trata de hacer las cosas de frente. Y hablé con ella, le expresé lo que estaba sucediendo, cuál es la sensación. Yo había invitado justamente a los dirigentes para que puedan exponer. Me parece que es súper importante de poder llegar a puntos que nos ayuden a mejorar este sistema. Y también, por supuesto, hacer la visita que corresponde al centro, a los centros. Hay 4 centros aquí en Valparaíso, hay uno en Villa Alemana, y yo creo que deberíamos darnos un par de semanas justamente para hacer una visita, y luego de eso nosotros también tener una impresión junto a lo que podría ser importante que expusiera del avance que ha tenido y la proyección que tiene a través de la directora nacional, que viene a exponer también respecto al tema, ¿cierto? Como también oficiar al ministro de Justicia en esto. Así que todo eso sirve, y hoy día ha sido valiosa el aporte de ustedes, ¿ya? Para que nosotros, esto es un tema que nos habíamos no descuidado, pero que estamos aquí, se ve toda la semana proyecto, así que, pero yo creo que esta es la comisión pertinente respecto a este tema, así que agradecido. No sé si habrá alguna otra consulta que quiera hacer con ¿sí, alcalde Romero? Aprovechando el impulso que tenemos de escuchar, me gustaría que invitáramos a los dirigentes de la región del Biobío, porque la realidad es parecida, pero también hay diferencias. Me gustaría, si usted le toma la aprobación al resto de los parlamentarios, me gustaría en lo posible que escucháramos también la realidad que se vive en la región del Biobío. Bien, diputado, se va a someter a tomar el acuerdo. Ya se tomó el acuerdo. Sí, diputada, por favor, perdón. Yo, agradecer la exposición. Estuve leyendo también su PowerPoint, algunos pasos los vi, tuve que ver por televisión porque estaba en otra comisión. Pero yo valoro que vengan también los trabajadores a levantar alerta. Finalmente yo así lo recibo. O sea, ustedes están levantando una alerta, nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde sobre eso, vamos a citar a la directora, le vamos a preguntar en relación a lo que ustedes nos han señalado. Y a mí no me parece mal en principio las visitas, o sea, sí, me parecen mal en principio las visitas, pero entiendo que esto es una situación que a lo mejor requiere de la inspección personal, digamos. Yo sí pediría que sea con todos los resguardos, que sea sin publicidad, sin mayor alarde, porque adentro hay niños y los niños están viviendo distintos procesos, entonces que los entorpezcamos lo menos posible, y en eso también les pedimos colaboración a ustedes, porque en caso de que esta visita se materialice, que así sea. Y con respecto a lo que decía el diputado Romero de recibir a los dirigentes Biobío, yo no voy a oponerme a eso. Sin embargo, pediría que sea en una sesión distinta a la legislativa, porque tenemos varios proyectos andando, y que pudiéramos citarlo por un día lunes o un día durante un día que no sea, digamos, de la sesión ordinaria, un día en la biblioteca, como usted prefiera. Eso. Gracias, diputada. Bueno, vamos a tomar algunos acuerdos. En primer lugar, la propuesta del diputado Romero. Obviamente veremos, para no entorpecer tampoco
las jornadas que tenemos que ver con la discusión de los proyectos que tenemos en carpeta. Respecto a la propuesta que ha hecho el diputado Romero de invitar a los dirigentes del Biobío, de la región del Biobío, a una próxima sesión, los diputados, ¿se toma el acuerdo, no? ¿Sí? ¿Sí? Acordado. Perdón, Presidenta, una sesión por definir la No, fecha. vamos a invitarlo y vamos a coordinar con ellos cuál es la fecha que ellos pueden venir también. ¿Ah? Pues no, ya. Lo segundo es lo que tiene que ver con lo que había propuesto y lo había propuesto el diputado Romero, ¿cierto? De hacer una visita inspectiva, ¿cierto? Obviamente con los resguardos de no ser invasivo y no entorpecer la labor que hacen, pero y obvio sin tanto hablar de fotografía ni de periodistas, o sea, una visita para que nosotros nos podamos cerciorar de algunas cosas y podamos conocer a los centros a los 4 centros y al centro de Villa Alemana este que lo cierran. ¿Okay? Ahí vamos a programar la visita. ¿Se toma el acuerdo? Acordado. Sí, por supuesto, diputado. Sí, también tomar el acuerdo de que se le hagan llegar estos documentos a la directora de servicio para que pueda dar respuesta por escrito para efectivamente que no quede en el aire, y ojalá también que se comprometa una respuesta en el tiempo, precisamente porque creo que hay un problema temporal también de cómo se implementan estas residencias en particular. Diputado, yo creo que tenemos que oficiar. ¿Se toma el acuerdo oficial? Ok, acordado. Yo quería también tomar el parecer de la comisión de citar o invitar a la directora nacional justamente para que nos pueda narrar respecto a la marcha de esto y lo que tiene proyectado, porque esto tiene un fin, y si esos objetivos realmente se han cumplido o no. ¿Les parece? Ok, acordado. Ahí vamos a ver las agendas de todo el mundo, porque solamente tenemos que ver la parte legislativa. Bien, doña Alicia, don Walter, Yuri, muchas gracias por su aporte. Siempre las comisiones tienen a veces algunos pero es importante, ¿cierto?, el hecho de ir nutriéndonos y de saber lo que está sucediendo. Muchas gracias. 5 minutos ¿sí? Que tengo una duda porque habíamos quedado de iniciar las discusiones de proyectos, pero entiendo que las indicaciones las están recién en carpeta, entonces no sé si valga la pena. Sí, yo creo que... Bueno, perdón. Mire, pasa lo siguiente, han estado llegando indicaciones hasta ahora, ¿ya? Por lo tanto no se ha podido configurar ya el comparado. Pero también surge, hemos estado viendo algunas indicaciones, hay indicaciones a un boletín, indicaciones a otro boletín. Yo creo que va a ser muy complicado y quiero proponerle, si aquí me ayuda el secretario, el equipo técnico, si pudiéramos formar una subcomisión o se pudieran juntar los asesores, ¿ya? Para buscar de una manera de poder unificar criteriosamente ya todos estos proyectos, y porque al final vamos a tener que una indicación es para un proyecto, no para este otro, para el artículo de uno y después para el artículo que va. Yo creo que eso va a complicar. Entonces te estoy haciendo una propuesta y ustedes, diputados, verán de qué mejor manera salimos de esto para hacer más eficiente la discusión de este proyecto. El diputado Naranjo me había pedido la palabra. Presidente, quiero recoger el planteamiento que ha hecho usted en el siguiente sentido. Yo creo que hay 5 textos refundidos aquí y a mí me parece, por lo menos yo participo de 2 proyectos, me parece súper pertinente lo que usted ha señalado, en el sentido de que se junten los asesores de todos los diputados que estamos involucrados en estos proyectos y que ellos nos hagan una propuesta
algunos compartirán una parte, a lo mejor otros no, y a partir de esa propuesta lo presentamos como una indicación sustitutiva, efectivamente. Y porque entrar a mezclar aquí es bien, es decir, nos puede llevar, a mí me interesa sacar esta cuestión adelante, pero me imagino que ustedes tienen intenciones de avanzar, pero y como son dos proyectos, son dos comisiones distintas, una será para estos dos textos refundidos y otra será para estos 5 textos refundidos, son dos comisiones distintas, porque juntar los 7 en una sola, bueno, me parece un desafío enorme, porque lo estábamos conversando aquí con el diputado Zafirio, y mezclar los 7 ya me parece demasiado audaz. Entonces yo que preferiría, presidente, por favor, estos 5 hacer una comisión, y para estos otros que tienen otra intencionalidad, hacer otra, paralela. Pero si usted mete los 7, tenemos a los asesores trabajando los 4 años aquí y aún no nos van a hacer una propuesta. Por lo menos la experiencia mía en otras comisiones, presidente, ha sido bastante exitosa en el sentido que se juntan, porque no son temas políticos estos, son temas muy claros. Entonces, ha sido bastante exitosa en el sentido de formar estos equipos técnicos y después que trabajan un mes, no sé, vienen y nos hacen una propuesta a la comisión y la comisión vota y se avanza, porque si no, tengo la impresión de que es poco lo que se puede hacer. Gracias, diputado. Diputada Castillo. ¿Usted algo quiere decir? Es que iba a adherir a lo mismo que está diciendo el diputado Naranjo, pero solo voy a decir lo que él no dijo, que creo que también a propósito del registro, más que de los otros artículos, sino que a propósito del registro también, tal vez sería bueno invitar al asesor del Ministerio de Justicia que estuvo acá, el señor Valenzuela, para efectos de ver si vamos a tener o no vamos a tener patrocinio, porque también en ese contexto vamos a poder saber en los términos que vamos a tener que redactar lo que estamos solicitando. Si estamos, por ejemplo, crear un servicio, o sea, un registro, o vamos a estar estableciendo el imperativo que existe un registro. Entonces es súper diferente en relación si vamos a tener o no la firma del gobierno. Eso. Diputado Muñoz, usted quiere decir algo, ¿no? Ah, ya. Diputado Romero, nadie más. Diputado Sangüesa y diputado Naranjo. Presidente, yo tengo una duda si es factible separar los proyectos, porque esto fue un acuerdo de la sala el que permite la unión de todos los proyectos. No, los proyectos... La propuesta original que habíamos tenido era que efectivamente estos proyectos y que el secretario hiciera un estudio, ver cuáles eran atingibles, unir y no unirlos todos como fue lo que pasó finalmente. Diputado Sangüesa, yo creo que no es prudente devolverlos, porque ya nosotros acá hubo un acuerdo en la fusión de los proyectos que todos tienen el mismo tenor, el mismo sentido, y me parece que hoy día tenemos que trabajar en función de eso. Por lo tanto, lo que estamos buscando es la metodología para hacer más eficiente la discusión. Diputado Naranjo, en el mismo tenor, y el diputado Luz Croscoque. A lo menos hay dos que tienen que ver con materias del Código Civil, que son muy distintas que los que tienen que ver con el texto de la ley de familia. Entonces, me parece desde el punto de vista metodológico, y yo no soy abogado, pero los que son abogados tienen más fundamentos que yo, para señalar que no es lo mismo mezclar cuestiones que tienen que ver con el Código Civil que con la ley de familia. Y por eso que el secretario, me imagino, en ese sentido, quiso separar, como diciéndole, mire, diputado, hay uno que tiene que ver con el Código Civil y otro tiene que ver con materias de familia, propiamente tal, muy específicas. Y por eso que me parece, presidente, invitar a los parlamentarios que son patrocinadores de esta iniciativa a que envíen sus equipos técnicos y participen de una mesa de trabajo donde, por cierto, y tiene toda la razón la diputada, que hay que invitar a algún asesor del Ejecutivo para saber hasta dónde el Ejecutivo está dispuesto de respaldar en aquellas que sean iniciativas del Ejecutivo y no de los parlamentarios. Bien, diputado Naranjo. Diputado Crujón, que usted tiene una novedad. Gracias, presidente. No, me señala la asesora del diputado Keitel, a través de la cual yo hablo en la práctica, es que el Ejecutivo efectivamente parece que está preparando un proyecto de DICOM, por ende
no quiero meterme en el trabajo de la comisión porque no lo conozco, pero me parece que debieran estos proyectos tal vez mandárselos para que pudiera mandar algo, no sé. A ver, diputado... Diputado Cruz Coque, pero usted sabía, usted del domingo hicieron una propuesta respecto a esto. Usted del domingo hicieron una propuesta respecto a esto. Claro, entonces nos sorprendió un poco, nos sorprendió un poco porque este ha sido un proceso que inició la diputada Castillo en el sentido de poder acoger las diferentes iniciativas que habían manifestado muchos diputados y este esfuerzo de unificar todos los proyectos en una sola moción. Y bueno, gentilmente vino el otro día el ministro de Justicia, señor Larraín, con sus asesores, y también manifestaron el tener una iniciativa del Ejecutivo. Entonces yo creo que este envío y esta fuerza que se está dando debe aprovecharse de esta manera. O sea, acá hay mociones parlamentarias y el Ejecutivo también va a hacer una propuesta, y además si Bópoli ha dicho que va a proponer algo mucho más grande, me parece que es súper importante. Pero a ver, yo respecto a esto quiero darle la palabra al secretario, quien es el responsable técnico de esto, ya para que podamos ir acotando y podamos ir manejando un tema. Yo tengo una propuesta. Yo quiero explicar, diputado señor Naranjo, es que la explicación es bastante más simple de por qué hay dos documentos. Es porque materialmente nos veíamos imposibilitados de colocar los 7 proyectos en una sola página. Por eso es que tuvimos dos. Lo segundo es que efectivamente hay proyectos que se refieren a modificaciones de la ley de abandono de familia, de violencia intrafamiliar y del Código Civil. Pero la comisión le solicitó a la sala el acuerdo de esta, ¿no es cierto?, para refundir los proyectos. Y por lo tanto nosotros tenemos que elaborar un proyecto con todas las modificaciones que están en ellos. Por supuesto, diputado. Sin contradecir al secretario, sin contradecirlo, perfectamente la comisión también se puede dar su metodología de cómo va a trabajar los 7 proyectos refundidos, y los puede trabajar en paralelo, y eso no en nada altera, y después verá en su momento de juntarlo. Ahora, sobre lo que se ha planteado el Ejecutivo, y hay varios parlamentarios que tienen mucha experiencia de diversos gobiernos, que siempre cuando se presentan iniciativas en los parlamentarios, curiosamente, surge un entusiasmo de los gobiernos, diciendo, no, si nosotros teníamos preparado en camino un proyecto. Me parece estupendo que lo tengan preparado. Y yo recuerdo bien que cuando con otros diputados presentamos muchas iniciativas sobre la ley de filiación, que finalmente se aprobó, y resulta que curiosamente de la noche a la mañana el gobierno en aquel momento sacó un conejo que ellos ya tenían preparado una iniciativa sobre la ley de filiación. Curiosamente. ¿Ah? Una coincidencia. Y así uno puede dar en ejemplos de distintos gobiernos que siempre cuando los diputados presentan una iniciativa, ellos ya tenían muy avanzado otro proyecto en paralelo. Entonces, en su momento, juntaremos la iniciativa del Ejecutivo con la metodología de trabajo nuestra y veremos en qué parte coincidimos, en qué parte nos apoyamos. Pero si nosotros, y lo digo con mucho respeto, presidente, nos sumamos a la iniciativa del Ejecutivo, estamos perdiendo nuestra potestad. Nosotros somos colegisladores. Aquí hay mociones parlamentarias por lo mismo que ingresaron bajo el reglamento que existe, y por lo tanto nosotros vamos a hacer uso de ese derecho, ¿ya? Y la semana pasada el Ejecutivo, el ministro y el asesor, el señor Valenzuela, anunciaron, ¿cierto?, una iniciativa también por parte del Ejecutivo. Y el día domingo se dijo por la televisión que Evópoli le iba a pedir al gobierno que presentara una iniciativa respecto a esto, que me parece importante, por decirlo así. Yo quiero decir lo siguiente, diputado Naranjo y diputados en general, diputada. Miren, creo que el hecho de que nosotros, para hacerlo más esto operativo, ya, ¿qué les parece si nosotros pudieran juntarse ya desde mañana, se pudieran organizar los asesores de los diputados que son patrocinantes de este proyecto, de los proyectos, pudieran trabajar, y ya nos queda un miércoles, ya. Y a la vuelta de la semana distrital ya comenzaron a trabajar con este comparado. ¿Les parece? ¿Les parece o no? No necesariamente el trabajo completo, pero ya la mitad para que nosotros comencemos a trabajar en particular.
Sí, diputada, por favor. Sí, no, ahí quería yo también hacer una consulta para tener más orientación para los asesores. Entonces, va a ser como va a estar separado por ideas, entonces. Porque no podemos elegir nuestra metodología. O todo o van a hacer los asesores trabajar y transformar todo en uno. ¿Cuál de las dos metodologías yo creo, lo ideal sería en un solo proyecto. En un solo proyecto. Pero acá, ¿cómo van a trabajar? Se va a resguardar el interés de cada uno de los parlamentarios a través de sus asesores y, por supuesto, de alguna manera, la observancia del secretario para que esto realmente camine por lo que hemos conversado hoy a nosotros. Eso, diputada. Que esto prospere, ¿por qué no le pone día y hora de cuándo se cuentan los asesores? Podrían ser citados ya para mañana, para hacerle preciso, y se invita a que ya tengan la primera reunión los asesores para que ellos se coordinen de cuándo ellos se reúnen. Porque si nos vamos diciendo que vamos a invitar, vamos a volver de regiones y todavía no se han juntado los asesores, entonces usted dice hoy día, y perdón que me tome la palabra en esos términos, no, porque diputado, yo estoy tomando nota de cada una de las propuestas que se están dando. Con todo el respeto, con el respeto y todo cariño, porque usted es coautor conmigo de muchas de estas iniciativas. Entonces lo que yo le pediría y le sugeriría, para que me entienda bien, es solo una sugerencia, que usted dijera, mañana en esta misma sala se juntan los asesores a tal hora, y aquí todos convocamos. Acojo su sugerencia, diputada Naranjo. No, es que sea así, es un actor que se hace una novela. No, una consulta, señor presidente, en cuanto... yo recuerdo también que hay varios patrocinantes de los proyectos, entonces los asesores de ellos también van a querer participar, porque aquí hay diputados también que no firmaron el proyecto. Pero es que si alguien quiere participar, patrocinante del proyecto. Por favor, no disciplinemos más. O sea, aquí hay caras visibles de cada uno de los proyectos y son ellos los que van a hacer el trabajo. Ahora, si es que hay otros que quieren colaborar con eso, bien. Pero no es primera vez que se trabaja esto. A mí me tocó algo, yo estoy paralelamente presidiendo la Comisión de Pesca e hicimos lo mismo con 2 proyectos. De la pesca, así que esto no debería ser obstáculo, todo lo contrario, es para que hagamos el trabajo más eficiente. Yo creo que, atendiendo un poco la solicitud del diputado Naranjo, citarlo para mañana, creo que es como muy sobre la marcha. Yo creo que al lunes es un buen día donde ellos se puedan... No, mañana, diputado Sangüesa, yo me voy a comunicar con ellos en la mañana para que en un lapso de unos días, 15 minutos, puedan acordar y comiencen ya a contar de la próxima semana a trabajar ellos. ¿Ok? ¿Listo? Todo cariño y todo el respeto que nos tenemos. Usted me ha faltado el respeto. Presidente, con todo el cariño y el respeto, ¿por qué nos fijamos al tiro y les decimos que mañana se junten a las 10 de la mañana aquí? Y los dejamos libres, que ellos establezcan su metodología. A las 11 de la mañana. A las 11, a la hora que usted estime. Aquí mismo, en esta misma sala. ¿A las 11 de la mañana? ¿En esta sala? Sí. ¿Tú no puedes conseguir la sala? Sí, y en tanto no estuviera ocupado, nosotros podríamos proporcionarle la nuestra de... Ya, usted, pero en principio aquí a las 11 mañana. ¿Acordado? Acordado. Bien, habiéndose cumplido pero es la primera, el objetivo de esta, se levanta la sesión. Y ahí parte.